Hola, bienvenidos a tu canal Asesinos en Serie de México y el Mundo. Hoy te estaré trayendo la historia de Dorotea Puente, la abuela asesina. El hedor que provenía de la casa de Dorotea Puente era insoportable. Los vecinos llevaban tiempo quejándose del olor a podredumbre que emanaba de la propiedad de esta abuela de apariencia amable. Problemas de alcantarillado, se justificaba ella, pero ni el cloro ni la cal que esparció pudieron contener ese fétido olor. Aquella casa, utilizada como pensión para enfermos y ancianos, escondía un terrible secreto: el asesinato de sus huéspedes. La sospecha de una trabajadora social ante la extraña desaparición de uno de sus protegidos llevó a la policía a registrar el inmueble y a descubrir varios cadáveres enterrados en su jardín trasero. Acababan de atrapar a una asesina en serie que estafaba a sus víctimas antes de acabar con ellas. Mentirosa patológica, Dorotea Helen Gray, más conocida como Dorotea Puente, nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, esto en los Estados Unidos. En el seno de una familia trabajadora, sus padres, Trudy May y Jesse Gray, eran recolectores de algodón, pero murieron cuando ella tan solo era una niña, el padre de tuberculosis y su madre en un accidente de moto. Con 9 años, Dorotea fue enviada a un orfanato, donde sufrió toda clase de abusos, para después vivir con unos familiares en Fresno. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y también por la mentira. De hecho, con los años se convirtió en una mentirosa empedernida, que utilizaba sus invenciones para conseguir sus propósitos, especialmente económicos. Dorotea se casó 4 veces. La primera a los 16 años, con el soldado Fred McFall, a quien contó numerosas mentiras sobre su pasado. El matrimonio tuvo 2 hijas, pero Dorotea no quiso hacerse cargo de ellas. A una la entregó en adopción y a la otra la envió con unos parientes a Sacramento. A finales de 1948, su esposo la abandonó, y ante tal humillación, la mujer hizo creer a sus allegados que el hombre había muerto de una enfermedad cardíaca. En 1960, Dorotea se enfrentó a su primer problema con la justicia. La arrestaron por dirigir un prostíbulo. Pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Una vez puesta en libertad, volvió a prisión 90 días más por vagabundear. A su salida, comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y cuidar de personas discapacitadas y ancianos. Fue aquí cuando inició su etapa delictiva, administrando de forma fraudulenta las pensiones de sus víctimas. En ese tiempo, contrajo segundas nupcias con el sueco Aslak Johansson, del que se divorció por malos tratos en 1966. Poco después se casó con Roberto Puente, 19 años más joven que ella y del que tomó su apellido. Tras 2 años desposados, Dorotea se separó y puso en marcha la denominada Casa de la Muerte, una especie de pensión de 3 plantas y 16 habitaciones. Estafadora y asesina. En la época que estuvo soltera y hasta su última boda con Pedro Montalvo en 1976, Dorotea se pasó los días visitando distintos bares en busca de hombres mayores a los que pudiera estafar. Primero los conquistaba, para posteriormente falsificar sus firmas y robarles la mayor cantidad de dinero posible. Después de varias denuncias,
Dorotea fue acusada de 34 delitos de fraude y puesta en libertad condicional tras 2 años y medio de condena. En su vuelta a la pensión, la mujer comenzó a recibir a huéspedes de edad avanzada o con problemas psicológicos. Se mostraba amable y generosa, pero a veces sacaba su lado más tacaño y posesivo. Quienes osaban enfrentarse a Dorotea por sus artimañas financieras terminaban enterrados en el jardín. De hecho, los vecinos recordaban cómo Puente era de lo más cuidadosa con su césped, hasta el punto de que si alguien se atrevía a caminar sobre él, lo maldecía con un lenguaje que haría sonrojar a cualquiera. Había un buen motivo. Bajo el césped ocultaba el cuerpo de sus inquilinos. Una de las primeras víctimas fue Ruth Monroe, amiga de Dorotea, que en abril de 1982 falleció por sobredosis de codeína y paracetamol. La policía creyó a Puente cuando alegó que la mujer padecía depresión por la enfermedad terminal de su esposo. Nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio. Un pensionado, Malcolm Mackenzie, a quien Dorotea conquistó en una de sus salidas, la acusó de drogarlo y de robarle, y fue sentenciada a 5 años de prisión, pero ni la cárcel impidió que la criminal dejara de delinquir. Durante su encierro, hizo amistad con una persona de la tercera edad llamado Everson Gilmore, con quien empezó una relación sentimental que continuó una vez obtuvo su libertad. Entretanto, los huéspedes seguían ingresando a la pensión y algunos de ellos desapareciendo misteriosamente. Dorothy Miller, de 64 años, tenía problemas con el alcohol y fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. Benjamin Fink, un alcohólico de 55 años, tan solo portaba un calzoncillo a rayas. Betty Palmer, de 78 años, fue enterrada en camisón, sin cabeza ni manos. Leona Carpenter, también de 78, fue vista por última vez, agonizando en el sofá del inmueble, y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. La denominada abuela asesina también mató a James Gallop, de 62 años, y a Vera Martin, de 64. Estafadora y macabra asesina. No fueron las únicas víctimas de las que se deshizo Dorotea. Gracias a Ismael Flores, a quien contrató como personal de mantenimiento, pudo librarse de Everson Gilmore en noviembre de 1985. Lo mandó construir una caja de madera con el pretexto de guardar libros y otros artículos. Después le pidió que la acompañase a un almacén para depositar la caja. Pero en el trayecto le ordenó que arrojara la caja en un río, al lado de un vertedero. Flores obedeció sin saber lo que realmente contenía dicha caja. El 1 de enero de 1986, un pescador encontró una caja con un cadáver dentro. Era la última pareja sentimental de Dorotea Puente. Pero debido al estado de descomposición del cuerpo, los forenses no pudieron identificarlo hasta 3 años después, tiempo que la mujer aprovechó para hacer creer a la familia de Gilmore que éste estaba vivo pero muy enfermo. Hasta 1988, los servicios sociales de Sacramento confiaron absolutamente en la labor desempeñada por Dorotea, con algunos de los casos más difíciles. Un total de 19 personas pasaron por la pensión del horror, sin conocer las verdaderas intenciones de su dueña, apropiarse de su pensión. En cuanto llegaba el correo, Dorotea lo incautaba, evitando que sus receptores dispusieran de dicha documentación. A partir de ahí, falsificaba sus firmas, sacaba dinero de sus cuentas bancarias, cobraba cheques,
y si alguien la descubría y osaba enfrentarla, lo asesinaba. Siempre utilizaba el mismo modus operandi: un buen cóctel de drogas antes de asfixiarlos. Una vez muertos, los enterraba en la parte trasera del inmueble. Fue en mayo de 1988 cuando los vecinos empezaron a quejarse más del olor que emanaba de la pensión de Puente. No podíamos soportarlo, recordó uno de los residentes. Había un olor desagradable en el aire y muchas moscas por la zona. A esto se sumó que Álvaro, un hombre al que todos conocían como el jefe, desapareció de un día para otro y nadie lo volvió a ver. El 7 de noviembre, después de la denuncia del asistente social de Álvaro, la policía se presentó en la casa de huéspedes para hablar con Puente. Tras las explicaciones de la dueña, los agentes se marcharon, pero 5 días después regresaron para registrar la casa. La mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera, junto con varios policías, inspeccionaron la pensión. Mientras que en el interior no encontraron nada, en el exterior se percataron de que la tierra estaba removida. Cabrera cavó el terreno, tiró de algo que creyó que era la raíz de un árbol, pero se trataba de un hueso humano. Era la pierna de Leona Carpenter. Durante las siguientes horas hallaron carne seca, pedazos de tela y un total de 7 cadáveres. Puente se mostró tan sorprendida y en shock ante los hallazgos en un primer momento que la policía no la encontró sospechosa. Tanto fue así que, con la excusa de salir a comprar café, Dorotea emprendió una rápida huida. Se fue a Los Ángeles, donde trató de engañar a una nueva víctima, Charles Wilges. El hombre, un jubilado al que conoció en un bar, entabló conversación con una tal Donna Johansson, pues Dorotea cambió su identidad para pasar desapercibida. Después de 2 horas de charla, la pareja quedó de verse el día siguiente. Pero cuando Wilges regresó a casa y puso la televisión, se sorprendió sobremanera, pues Donna era en realidad Dorotea Puente, una peligrosa asesina buscada intensamente. Una vez detenida y de vuelta en Sacramento, Dorotea hizo sus primeras declaraciones, negando su participación en los crímenes. Cobré cheques, sí, pero nunca maté a nadie. Solía ser una buena persona, dijo a un periodista. Sin embargo, las pruebas indicaban lo contrario. El examen post-mortem a los cadáveres reveló que las víctimas tenían una gran concentración de flurazepam en sangre, además de las huellas del asesino. El 25 de abril de 1990 se inició la investigación del caso. Con las pruebas sobre la mesa y después de tener en cuenta los argumentos de la fiscalía, el juez Gale acusó formalmente a Dorotea Puente de 9 cargos de asesinato y fue señalada como una mujer asesina, codiciosa, manipuladora y fría. El juicio comenzó en octubre de 1992 con más de 50 testigos y 3.500 páginas de evidencias y pruebas. El fiscal pidió a los miembros del jurado que no se dejasen engañar por las apariencias, porque en ocasiones las cosas no son como parecen. Con toda la información que tenían, el 15 de julio de 1993, los miembros del jurado se retiraron a deliberar. La presión de la fiscalía, que buscaba la pena capital, pudo con ellos. El 11 de diciembre, el magistrado dictó sentencia y condenó a Dorotea Puente a cadena perpetua, sin posibilidades a libertad condicional. Cuando la acusada escuchó el fallo, dijo sonriendo a sus abogados: "No maté a nadie". Recluida en la Penitenciaría Central de Mujeres de California, la anciana asesina mantuvo su inocencia hasta el fin de sus días.
Murió el 27 de marzo de 2011 a los 82 años y por causas naturales. Esto ha sido todo por hoy en tu canal Asesinos en Serie de México y el Mundo. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, des like y compartas el video para llegar a más personas que como a ti les gustan las historias de asesinos en serie.